Ospina, muy buenos días. Buenos días, ministro. Muchas gracias por esta llamada y permítame saludar tanto a su audiencia como equipo de trabajo. Muchísimas gracias, señor general. Y cuéntenos, esto no es de usanza. Desde el punto de vista constitucional puede suceder, pero algo pasa, algo tiene que pasar para que 50 generales sean retirados del servicio activo para abrirle paso a la nueva cúpula militar, cúpula que de otra parte no pudo ser reconocida ayer porque el presidente Petro no asistió a la ceremonia sin que se sepa por qué. Cuéntenos su parecer, señor general. Bueno, yo creo que ya en este gobierno van tres hechos escandalosos, sí, que es el desaire a los alcaldes, la salida de los generales que vamos a comentar y el desaire que se hizo ayer a las fuerzas militares. Yo creo que si esos tres se juntan, pues podría haber una tendencia hacia el autoritarismo y hacia el mando abusivo. Ahora, respecto a los generales que salieron, a los 52, pues sí, es un hecho que creo que no tiene antecedentes mediatos. Si no recuerdo algo similar, y si miramos el contexto de la fuerza pública. Bueno, naturalmente aquí debo reconocer que quienes fueron seleccionados para el mando en la fuerza militar y el ejército que yo conozco, pues son personas muy idóneas. Pero eso no quita pues la gravedad de este antecedente que se acaba de establecer. Yo lo puedo analizar desde algunos puntos de vista. Mira, por una parte, el primero es desde el punto de vista de la personalidad, sí, de Petro. Yo diría inicialmente que es una inmensa demostración de megalomanía, sí, de alguien que quiere hacer ver qué tan grande es su poder y su capacidad de imponer la voluntad pasando por encima de lo tradicional. Lo tradicional es tener respeto por la trayectoria de quienes siguen en la sucesión en el mando, que normalmente son personas con muchos años de trabajo, de esfuerzo, de servicio y que tienen las capacidades. Ahora, si no las tienen, sencillamente pues se descarta y se sigue con el que está a continuación. Pero hacer esto, yo pienso que es una inmensa demostración de megalomanía. Por otra parte, yo pienso que se busca intimidar a las siguientes generaciones de miembros de la fuerza pública, demostrando una posición inflexible y sin miramientos, de tal manera que se reduzca la iniciativa y la capacidad de asesoría, porque siempre está presente la posibilidad de una destitución. Esto transforma entonces a los mandos en lo que los americanos llaman el yes man, el que todo dice así, y entonces se pierde esa capacidad de asesorar y se convierte simplemente en un ejecutante. En tercer lugar, desde este punto de vista de la personalidad, yo creo que en el subconsciente siempre está presente, sí digo yo, de Petro, siempre está presente la idea de una fuerza pública hostil que le impidió llevar a cabo muchos de sus proyectos e ideas cuando él actuaba fuera de la ley. Ese es básicamente el psicoanálisis de Freud, que creo que ustedes lo saben muy bien. Sí, esos hechos del pasado en determinado momento quedan almacenados en el inconsciente y en determinados momentos salen a la realidad. Pero yo creo que estos tres puntos de vista tienen que ver con la personalidad y eso indudablemente ha influido en lo que está pasando. Ahora, desde el punto de vista político, yo creo que hay un gran deseo de demostrar que se está haciendo un cambio profundo que va a corregir fallas y errores, sí, que han afectado de una u otra manera el desarrollo de la vida nacional. Por eso le agregaba de las masacres y los derechos humanos, como si los que salieron fueran responsables de eso, ¿sí? Pues yo diría que no hay que olvidar que esas masacres y eso que ha sucedido es la consecuencia del odio que estas personas han sembrado en la población campesina colombiana, ¿sí? De otra manera, ¿cómo se explica el odio de los indígenas? Ese odio visceral que se les ve en sus actuaciones, pues es precisamente eso, ¿no? Lo que se ha sembrado. Yo también pienso que desde el punto de vista político hay la intención de hacer ver
estos hechos han sido una responsabilidad directa de la fuerza pública y de los que estaban al mando, ¿sí? En contubernio con la clase política. Ese es el segundo de los mensajes. Y yo creo que todo se hace para con el tiempo demostrar que esa situación era responsabilidad, como ya lo dije, política de quienes habían estado al mando. Pero mire, a mí me parece que hay una cosa más grave, y es desde el punto de vista del Estado. Yo pienso que con el tiempo se busca transformar las fuerzas militares del Estado en fuerzas militares de partido de gobierno, mediante el cambio paulatino del sentido de los valores y de las virtudes, ¿sí? Que se han ido satanizando, como en este caso. Eso más tarde la hacemos, la aplazamos, sí, con eso se está afectando lo que decía esas virtudes, y entonces paulatinamente se va produciendo un cambio de doctrina de fuerzas militares democráticas a fuerzas militares de un partido. Y vemos como el ejemplo clásico, Venezuela, todos vestidos con unas boinas rojas, que era el símbolo de Chávez. A propósito, las boinas rojas son de paracaidistas, y Chávez era jefe de un batallón de paracaidistas, pero él no era un paracaidista de tradición. Sencillamente, para poder recibir el batallón, tuvo que hacer el curso y hacer escasamente 5 saltos, que no se puede decir que es un paracaidista experto. Sin embargo, tomó esa boina como un símbolo y la vino a constituir en la transformación de la fuerza militar venezolana en la fuerza militar bolivariana, es decir, una fuerza al servicio del partido político. Y esto tiene, para el caso de Chávez, o lo que se pretende hacer aquí, tiene la ventaja de la lealtad, porque ya no se tiene lealtad al Estado, sino a la persona. Y es lo mismo que ha sucedido en Nicaragua. Ya creo que el símbolo tiene que ver algo con el uniforme soviético, el uniforme ruso, antiguo soviético, no sé si en la gorra o en algo, pero también han hecho eso, ¿no? De manera que para mí lo más grave de todo esto es que se puede estar buscando esa transformación que decía de fuerzas militares del Estado en fuerzas militares partidistas o de gobierno. Creo yo pues que esos son puntos que tienen que ser revisados, ¿no? Desde el punto de vista de la personalidad, del punto de vista político, y este punto de vista de la transformación de fuerzas de Estado en fuerzas de gobierno, de partido. Pues no puede ser más grave lo que usted dice, ni más puesto en razón. Y hay un elemento que usted no ha mencionado, señor general Carlos Alberto Ospina, con quien estamos hablando a estas horas de la mañana, y es el tema del narcotráfico. Entonces, ese es el gran problema de Colombia, esa es la gran batalla que hay que librar, ese es el elemento decisivo de toda esta violencia desatada en los campos de Colombia, el narcotráfico. ¿Hay algo de esto en las decisiones del presidente Petro? Bueno, pues como le decía, la transformación de las fuerzas militares de Estado en fuerzas militares de Estado, de gobierno, pues tiene que ver con esos objetivos, ¿sí? No involucrarse o no participar, o participar reducidamente en acciones contra grupos violentos, en narcotráfico, etcétera. De modo que es decir, eso está incluido dentro de esta parte que yo hablaba de la transformación. Ya no se busca sino objetivos de Estado, ¿sí? Sino se buscan otros objetivos más pequeños, que son los de gobierno o los de partido, ¿sí? Que a través de diferentes mecanismos pues permiten un statu quo, como en este caso con el narcotráfico, con procesos de paz, etcétera. De modo que para mí el punto más grave es este último, ¿no? Que buscan transformar las fuerzas militares. Pues gravísimo, gravísimo lo que ha pasado, y ha pasado tanto en las fuerzas militares como en la policía, ¿no? Más de 50 generales. Este remesón, como lo llaman, no se había dado nunca, que recordemos, señor general. ¿Usted tampoco lo recuerda? No, así globalmente en la fuerza pública no recuerdo que hubiera sucedido algo así, ¿no? Por eso decía que pues no tiene antecedentes, ¿no? No tiene antecedentes, y yo pienso, sí, como hablaba de esto,
es también un mensaje para intimidar a las siguientes generaciones, ¿sí? Y entonces siempre está presente la posibilidad de una destitución. Y eso, pues, ya lo habíamos comentado, acaba con la iniciativa, acaba con la asesoría y, pues, transforma a todos en simples ejecutantes. Mire, bueno, el caso clásico de Venezuela, el ministro, el general Padrino o algo así, es un hombre que lleva años y se quedará a otros porque en esencia es un hombre leal que le sirve directamente al presidente. Entonces, ¿para qué lo va a cambiar? Por eso decía que acaba con la iniciativa, ¿no? Y reduce esa posibilidad de progreso, esa posibilidad de asesoría, porque siempre está pendiente de la institución. Mire cuántas generaciones de generales en Venezuela se han frustrado porque el que está al mando no se va. Es precisamente lo que se busca, esa es parte de la transformación. Parte de la transformación, los mismos, el partido de gobierno, todas estas reflexiones que nos hace el general Carlos Alberto Ospina son reflexiones muy profundas y supremamente serias. Les repetimos a ustedes, 52 generales de la República, de las fuerzas militares y de las fuerzas de policía, quedaron por fuera de la línea de mando y tienen que pedir la baja. Eso no hay duda ninguna, es una manera de destituirlos con la elección que se hizo del comandante de las fuerzas militares, del comandante del ejército, más de las fuerzas militares que del ejército por razones obvias de grado, y finalmente con el director general de la policía. Pues señor general, muy grave lo que está ocurriendo. Tenemos que seguir en el análisis de este proceso, porque las fuerzas militares de Colombia han sido la gloria del país, han sido el elemento decisivo de la constitución, de la conformación y del mantenimiento de una patria democrática, de una patria libre, un ejército que le sirva al Estado colombiano en cumplimiento de la Constitución y no a una persona y no a un partido, y no los militares esperando cuál será el guiño que se les haga. 52 militares y policías generales de la República han sido prácticamente destituidos. En la práctica, eso es lo que ocurre, ¿no? Es una destitución que no se menciona con ese nombre, general. Sí, naturalmente, es algo pues que está implícito, ¿no? En el momento, a diferencia de la vida política, los políticos tienen muerte y resurrección. Así estén involucrados en lo que sea, como hemos visto, que nombran embajadores, involucrados en cantidades de problemas. A diferencia de ellos, en la fuerza militar siempre se mantiene algo de ética, de respeto por los cargos, y entonces cuando uno no es tenido en cuenta, pues evidentemente tiene que retirarse, que es lo que está sucediendo en este caso. Claro, se retiran 52, y eso no había pasado nunca, y eso obedece a razones tan profundas como nos las ha explicado el señor general Carlos Alberto Ospina, comandante que fue de las fuerzas militares y del Ejército Nacional. Señor general Carlos Alberto Ospina, muchísimas gracias por habernos acompañado en la hora de la verdad. Muchas gracias, ministro, y nuevamente un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Toda nuestra audiencia estará muy agradecido con las palabras y con las reflexiones y con los puntos de vista del señor general Carlos Alberto Ospina. Y ahora nosotros nos vamos para un tema muy delicado, el tema de la representación de